¿Cómo se las ha arreglado en España con las clases? Pues tenemos clases y no pasa nada. No está pasando nada. Pero a ver, por lo menos en la escuela a la que va mi hijo, tampoco estoy al tanto de absolutamente todo, pero en la escuela a la que va mi hijo se tiene muchísimo cuidado. Los grupos forman burbujas. Los niños no se quitan la mascarilla en todo el día. La burbuja se mantiene durante el recreo, por ejemplo. La ventilación se está haciendo, cosa que ahora están ya muy agradecidos porque empieza a hacer calor, pero hubo ventilación durante el invierno. Y los brotes han sido muy escasos en las escuelas españolas. Esto no quiere decir que no vaya a haber brotes en las escuelas de otro país, que no sabemos bien cómo funciona esto. Las copias extralógicas de los mecanismos, de las políticas respecto de la pandemia no deben ser asumidas como la forma de hacer las cosas. ¿Qué hizo Nueva Zelanda? Vamos a hacerlo nosotros también. No, mira, las condiciones de Nueva Zelanda son muy distintas, no tiene grandes ciudades, es un país isla, no tiene una oposición como la que desafortunadamente tenemos en España, donde están usando la pandemia para ganar votos todos los partidos de oposición, izquierda y derecha, etcétera. Entonces, si las condiciones de un país son radicalmente diferentes, las políticas van a funcionar de manera diferente. Ya sin contar con que su clima, su alimentación, sus propias raíces étnicas son diferentes. Sabemos que hay etnias que son más propensas a ciertas enfermedades, como es el caso de la anemia falciforme. Entonces, todavía no sabemos. Pero esto me permite entrar a otro punto que yo quería tocar desde el otro día, y que es esta exigencia que tenemos, rarísima, de que la ciencia lo sepa todo, pero ya. Y que los gobiernos, por supuesto, lo sepan, si posible, antes que la ciencia. Entonces encuentro una de las críticas más irracionales en todo esto, a lo largo de la pandemia. ¿Por qué dijeron antes que mascarillas no y ahora mascarillas sí? Ya, porque nos enteramos, adquirimos nueva información. ¿Por qué dijeron que esta vacuna primero sí para los mayores de 70 y ahora no? Porque adquirimos nueva información. ¿Por qué han cambiado tanto de opinión? Porque adquirimos nueva información. La gente cree que la ciencia es como la magia, es como lo que hacen los charlatanes. Tú vas con un charlatanazo, digamos, con Josep Pamias, es un excelente ejemplo. Tú vas con Josep Pamias, ese que cuando se enferma él va corriendo al hospital, además tiene sanidad pública, porque lo suyo sí lo cobra, cuidado, él vende, pero la sanidad pública es donde él va a cuidarse de sus problemas. Entonces, vas con Pamias y le dices, oye, ¿cómo se cura la COVID-19? Y él te va a decir de inmediato una planta, la que se le ocurra a él, pero él ya lo sabe. Si tú le preguntas a un científico cómo se cura la COVID-19, dice, no tengo idea. Estamos tratando de averiguarlo, parece que hay unos medicamentos que ayudan un poco, pero no ayudan todo lo que queremos, y hay otros medicamentos que están en estudio y de momento no te puedo decir. Puede ser desesperante, pero joder, es honesto. Lo que hace la ciencia ante una situación así es honesto. Hemos averiguado más sobre esta pandemia en 1 año y 2 meses de lo que se averiguó sobre otras pandemias en años y años y años. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento acumulado de los últimos 400 años. Pero esto no quiere decir que haya una varita mágica mediante la cual la ciencia sepa cómo va a funcionar todo y entonces tenga las respuestas en el momento en que se las pides. Los adivinos y los charlatanes, los vendedores de humo, las videntes, nos han acostumbrado a las respuestas inmediatas y redondas. Son falsas, pero son inmediatas, son redondas. Y la ciencia estamos acostumbrados a ir encontrando cachitos de verdad, pero conforme va avanzando. Y hemos cometido un error. Y los medios están cometiendo ese error terriblemente con su sorpresa. ¡Ay, ahora se decidió hacer esto otro! Ahora los expertos recomiendan algo distinto. Pues es que, ¿qué? Esos expertos no valen para nada. Al contrario. Esos son los expertos que valen para algo. Esos son los expertos que van ajustando sus recomendaciones a las condiciones cambiantes y al conocimiento creciente que vamos adquiriendo respecto de la pandemia, de las vacunas, de las distintas sustancias que se han utilizado para tratar de atacarlas, etcétera, etcétera. Lo mismo, a mí me lo dicen constantemente, pero es que si ustedes son científicos, ¿por qué no saben cómo
Acabar con la contaminación, pues no es fácil, es que mira, influyen un montón de cosas, es que no es magia. Y el pensamiento mágico nos ha invadido, nos tiene tan invadidos. No creo que esto sea reciente, creo que esto es de toda la historia humana. Estamos tan invadidos por el pensamiento mágico, tan poco acostumbrados a cuestionar y rechazar el pensamiento mágico, que lo queremos aplicar a la ciencia. Y esto me alarma muchísimo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.